Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar de conductores eléctricos. Necesario nuestro tema, pues, para no solamente para instalaciones eléctricas residenciales, sino también para las instalaciones eléctricas industriales. En este espacio, entonces, vamos a aprender esos conductores eléctricos, qué son, cómo están construidos, los materiales que están involucrados en su fabricación, las características mecánicas, las características eléctricas, los diferentes tipos que hay, los aislamientos, cómo intervienen en la definición técnica de un conductor eléctrico cuando se va a solicitar a un proveedor, y pues por supuesto su utilización y en qué medio. Eso, entonces ese es el tema que vamos a ver hoy, muchachos. Es un tema más amplio de lo que parece. Ustedes como tecnólogos tienen una labor muy, muy interesante allí, porque ustedes dentro del alcance que tienen ustedes como tecnólogos, pueden realizar hasta un diseño simplificado. En ese diseño simplificado, pues las memorias de diseño solicitan que usted haga los cálculos bien detallados para la selección de los conductores eléctricos y ductos también. Entonces aquí vamos a tocar mucho el tema de conductores, pero también vamos a tener que hablar de ductos para saber cuántos conductores puedo yo tener en un ducto y cuáles son las condiciones para hacerlo. ¿Listo? Entonces por eso vamos a hablar de ambas cosas. Bueno, entonces pues muchachos, nosotros ya habíamos hablado de un circuito eléctrico, ya habíamos hablado de esos elementos que intervienen allí, pero el conductor eléctrico se vuelve un elemento muy importante en un circuito, porque pues si yo no tengo un conductor cómo unir esos elementos, pues no voy a cumplir con esa parte de que sea un circuito. Listo. O sea, deja de ser un circuito si yo no tengo si no tengo un conductor eléctrico, cómo permitirle a los electrones que viajen a través de esa a través de él para colocar en funcionamiento los elementos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar, muchachos. Aquí yo empiezo contándoles algo que inclusive comparten ustedes este tema con un grupo de técnicos que también les estoy dando el tema de instalaciones eléctricas, pero pues ellos no tienen esa profundización que ustedes van a tener. Pero les comparto la misma experiencia. Estuve por allá en una finca haciendo una instalación eléctrica y vi cómo la gente se asombra, ¿cierto? Porque me hacían un comentario y me decían, hombre, aquí viene un electricista que man tan berraco, porque eso necesitaba llevar corriente por allá para un motor y puso un alambre de púas, puso dos alambres de púas y con eso puso a funcionar el motor. Entonces, la gente, pues obviamente por su desconocimiento, ¿cierto? Piensan que eso es prácticamente algo como mágico, porque piensan que lo único que puede transportar corriente eléctrica pues son conductores eléctricos. Pues resulta que nosotros, pues conductores eléctricos propiamente dicho, como comercialmente se encuentran. Pero muchachos, un conductor eléctrico a todas estas es cualquier material que me permita que los electrones viajen a través de él. Eso es un conductor eléctrico. Y pues si ustedes recuerdan, cuando empezamos por allá a hablar de electricidad, nos mostraban cómo los materiales conductores eran conductores porque tenían un electrón libre en la última capa de valencia, ¿cierto? Y ese electrón pues se podía escapar, se podía fugar de ahí. Y esa característica la comparten todos los metales, incluso el mercurio. Entonces nosotros podríamos decir que cualquier metal conduce electricidad, ¿cierto? Es como una conclusión allí. Habrán condiciones especiales, ¿cierto? Ahorita vamos a ver, pero sí debería ser claro y concreto para nosotros eso, ¿cierto? Cualquier material metálico puede ser un conductor eléctrico.
Lo que pasa es que no es lo más apropiado y ahora vamos a ver por qué. ¿Listo? O pues que ahí queda una incógnita y ahora voy a preguntar acerca de esto, porque vamos a aprender por qué no es lo más apropiado. Bueno, entonces, bueno, arrancamos con un primer concepto, muchachos, que ya nos va a nosotros a dejar en un espacio diferente de un electricista empírico, por ejemplo, ¿cierto? Hay veces que hay electricistas que a veces no pueden diferenciar esto, pero es más que todo de pronto por falta de un poquito de experiencia, porque esto sí se conoce mucho en la calle. ¿Listo? La diferencia entre el cable y el alambre. El cable entonces es el que tiene varios hilos. El alambre es el que tiene un solo hilo. Para nosotros eso tiene que ser clarísimo. Hay conductores eléctricos, cables, que son de 7 hilos o de 19 hilos o de muchos más hilos, ¿cierto? Pero lo que sí es claro es que solamente hay dos tipos de acuerdo a la cantidad de hilos. Un solo hilo, alambre. Muchos hilos, cable. Lo mínimo que voy a encontrar es un conductor eléctrico de 7 hilos. De ahí para arriba, muchos más. Listo. Diferencias. Ojo, si yo hablo de las diferencias mecánicas, voy a encontrar mucha diferencia. Por ejemplo, un alambre calibre 10. Si yo cojo un alambre en ese calibre y lo comparo con un cable en ese mismo calibre, el alambre yo lo puedo, perdón, el alambre yo no lo puedo doblar con facilidad, mientras que el cable sí. El cable sí lo puedo doblar con facilidad. ¿Por qué? Porque como tengo varios hilos, eso es algo así como si yo tuviera, qué sé yo, hablemos de una manila, ¿cierto? Una manila, un lazo. Mire que son muchas fibras, son muchísimas fibras. Si yo cojo una fibra por sí sola, ella es muy débil, pero al tener tantas, ella es fuerte. Lo mismo pasa con el conductor eléctrico. Por eso en sus propiedades eléctricas, ahorita vamos a ver que no deben cambiar. Si yo hablo de un calibre 10 en cable, un calibre 10 en alambre, debe ser lo mismo. Sus propiedades eléctricas deben ser exactamente las mismas. La única diferencia va a ser mecánica. Listo. Claros ahí, muchachos. Preguntas sobre esto. ¿Qué es cable? ¿Qué es alambre? Que lo podamos diferenciar. Un cable pues a diferencia de un alambre no presentaría como una pequeña pérdida o algo así, o funcionarían lo No, mismo. no, para nada. Muy buena pregunta, no, señor. Para nada. No debe afectar en lo absoluto. No debe afectar en lo absoluto, muchachos. Cable y alambre. No. La única diferencia la vamos a tener mecánicamente. O sea, cuando yo voy a instalarlo. Esa es la única diferencia que voy a tener. Listo. Listo. Eléctricamente, para nada. De hecho, los terminales eléctricos que nosotros compramos para colocarle estos conductores, le sirve lo mismo a un alambre calibre 12 que a un cable calibre 12. Es igual. Esto ahora vamos a ver las propiedades de ellos. Lo que sí es que como yo tengo estos hilos, pues miren que yo aquí lo estoy mirando de lado. Yo me busco una imagen donde pueda ver ese mismo conductor, pero lo pueda ver de frente, para que ustedes miren una gran diferencia, que esa sí la van a detectar ustedes. Eh, Vamos a ver si por acá encuentro alguna imagen que me pueda servir. Bueno, esta yo creo que puede ser. Vamos a ver si... O sea, porque es que existe algo que se llama la periferia.
La periferia es alrededor de esos conductores, ¿cierto? Ahí se pierde como un espacio. Miro a ver este. Sí, digamos que este podría ser una buena imagen. Vamos a ver. Mientras que el alambre. Mientras que el alambre no, el alambre es uno solo, entonces no voy a tener ese problema. Bueno, igual aquí les puedo mostrar. Entonces, miren esto, muchachos. Miren que cuando yo tengo varios hilos, por ejemplo, esto es un cable de 7 hilos. No importa el calibre, no importa el calibre. Solamente quiero que verifiquemos esto, muchachos. Miren que si yo tengo, a ver, 2, 4, 6, y este es de 7 hilos. Miren que si yo voy a medir la cantidad de área que ocupan esos conductores aquí, miren pues muchachos, la cantidad de área que ocupan los conductores allí. Yo voy a tomar esta imagen porque la vamos a utilizar. Miren la cantidad de hilos que tiene. Él tiene 7 hilos y esos 7 hilos, cada uno es un círculo. ¿Sí? Cada uno ocupa un área. Cada uno ocupa un área. Entonces, esa área que ellos ocupan, yo la tengo que sumar. Tengo que vamos a ver por aquí dónde la acomodo para que les quede a ustedes esta información. Bueno, ahora vamos a ver cómo la cuadro allí. Listo. Pero entonces miren, yo tengo aquí un área que en el momento que yo vaya a sumar el área total de ellas, ¿qué voy a hacer? Yo voy a sumar las áreas de estos conductores que tengo aquí, por ejemplo. Vamos a suponer que el área de este conductor es de 1 milímetro cuadrado, solamente de este hilo. Como son 7 hilos, tengo 7 milímetros cuadrados. ¿Listo? Si yo voy a tomar esta misma área en un conductor de un solo hilo, él va a ser un poco más delgado el total. ¿Listo? Algo como esto. Y ahí es donde quiero que me presten mucha atención para que no vayan a confundirse, muchachos. ¿Listo? Miren, pues yo voy a tener aquí un conductor que va a ser aparentemente más delgado. ¿Listo? Si yo comparo este con un solo conductor. ¿Por qué? Porque mire que aquí hay unos espacios. ¿Sí? Miren, este sería un solo conductor. Porque es que mire que aquí yo tengo unos espacios vacíos. Yo tengo unos espacios vacíos. Vamos a dejar este azul y azul aquí. Y a este otro vamos a rayarlo. Mire que aquí hay unos espacios. O sea, si yo me fijo bien, mire que entre estos dos hay un espacio. Listo. Ese espacio que aparece allí, ese espacio, mire que se pierde. Listo. Si yo voy a colocar ahí un conector es un elemento que entra en ese cable, miren que yo voy a perder ese espacio. Conclusión, el cable ocupa un poco más de espacio en total,
sea, su totalidad ocupa un poquito más de espacio que el alambre. Listo. El alambre es, claro, por ser un solo hilo, yo no pierdo espacios, no tengo espacios vacíos. Esos espacios que yo tengo entre ellos se llama periferia. ¿Listo? En esa periferia yo pierdo espacio. Esa es la única diferencia y vamos a ver que eso pues pudiera generar algunos percances, pero son mínimos. ¿Listo? Otra característica importante, muchachos, es el costo. Producir el alambre es más económico que producir el cable, pero el cable pues, ofrece otras características importantes para uno trabajar, además de la facilidad para uno poderlo manipular. Por ejemplo, la utilización de conectores. Cuando yo utilizo conectores para derivar, esos conectores de derivación son más fáciles de utilizar en cable que en alambre. Y de hecho, técnicamente quedan mejor en cable que en alambre. Después vamos a ver cómo funcionan y van a saber por qué. Pero eso también implica que la construcción del conductor sea un poquito más detallada y al ser más detallada, pues cuesta más. Si los costos de fabricación son más altos, pues comercialmente es más costoso el cable que el alambre. Por ejemplo, un rollo de 100 metros de alambre puede costar 90.000 pesos en calibre 12, por ejemplo. Pero un cable cuesta 110.000, 120.000 pesos. Es más costoso el cable que el alambre. Listo, para que lo tengan en cuenta. Puede que esos precios yo esté un poquito desfasado ahí, pero más o menos en esa proporción. Importante, muchachos. Los cables nosotros usualmente trabajamos en cobre y en aluminio. Listo, ambos son buenos conductores. El cobre es mejor conductor que el aluminio, pero se utiliza aluminio cuando se trabaja en líneas abiertas o en conductores que quedan aéreos por el peso. Listo, por eso se utilizan en aluminio, por el peso, primero. Y segundo, como el cobre es más costoso, si lo tiráramos unos cables muy gruesos, aéreos, en cobre, pues se los robarían y mantendríamos problemas de, de ausencia de electricidad por culpa de los robos. Listo. Entonces, claros ahí con eso, muchachos, ojo pues. Trabajamos con cobre y con aluminio. El cobre es más pesado que el aluminio, por eso en las redes abiertas que vemos utilizan aluminio. Nosotros en nuestras casas utilizamos cobre porque el cobre es mejor conductor que el aluminio. Y al ser mejor conductor, pues se va a caer menos el voltaje. Después vamos a ver esos elementos. Hoy mismo vamos a hablar de eso. Preguntas hasta acá, muchachos, respecto a esto. Cable, alambre, aluminio, cobre. Listo, eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Preguntas hasta acá, muchachos. Preguntas, listo. No hay preguntas, entonces avancemos. Yo voy a sacar aquí mi bitácora, conductores eléctricos. Listo, bueno. Entonces habíamos dicho, ya dijimos entonces, trabajamos en cobre y en aluminio, siendo mejor conductor el cobre, se utiliza, haciendo mejor conductor el cobre, se utiliza el aluminio gracias a su bajo peso. Listo. Nuestras casas, por lo general, porque también ya hay instalaciones eléctricas residenciales hechas en aluminio,
Entonces, acá por lo general se utiliza cobre. La utilización de aluminio, de cables de aluminio, en instalaciones eléctricas residenciales ha perdido auge debido al problema de sulfatación en la conexión con los dispositivos. Listo, bueno. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Resulta que empezamos a utilizar, no solamente ha sido así, empezamos a utilizar eh, aluminio también en las instalaciones eléctricas residenciales, pero el problema se empezó a ver al pasar el tiempo, porque resulta que cuando yo junto dos metales diferentes, ellos producen una sulfatación entre ellos, es como una grasa, y eso produce aislamiento en el empalme. Conclusión, se aísla el conector, ¿cierto? Si yo estoy por decir algo, y ese era el problema que teníamos, nosotros utilizábamos aluminio. Vamos a mostrarles por acá una imagen. Cable de aluminio. Conector sulfatado. Vamos a ver si por aquí aparece algo. Esta corrosión, miren muchachos, esta corrosión es un efecto galvánico, esto que ustedes están viendo acá, miren. Esto, por ejemplo, es en una batería. ¿Por qué? Porque el borne de la batería es de plomo. El conector, por lo general, es de bronce. El cable es de cobre. Pero mire que entre el bronce y el plomo se genera una sulfatación, una corrosión. ¿Listo? Eso es normal que pase cuando se utilizan, como les decía ahora, materiales cables de distinto material. Por ejemplo, miren acá tenemos dos empalmes, un empalme de cobre con aluminio. Listo. Yo puedo hacer ese empalme. Lo que pasa es que con el tiempo esto se va a sulfatar, se va a aislar. ¿Qué se debe hacer? Se utilizan unos conectores especiales para evitar esa sulfatación, esa corrosión que allí se da. Pero en los aparatos, porque eso era lo que pasaba, los aparatos, los dispositivos como tomacorrientes y como interruptores, ellos tienen un borne que recibe un cable en cobre. Si yo le coloco aluminio, él se va a sulfatar y se va a dañar. Entonces la solución que plantearon fue colocar unas puntas de cobre, o sea, unas colitas de cobre de 10 o de 15 centímetros en los tomacorrientes para ya conectarlo eh, al cable de aluminio. Otros dijeron, no, vamos a utilizar conectores bimetálicos, cobre-aluminio, o sea, que me reciban y no me causen ese problema. Miren, por ejemplo, esos conectores. Eso en el mercado los hay. Ya hoy en día los más utilizados son este tipo de conectores. Se llaman conector tipo piercing. Listo. Trae como un gel, trae algo pues especial que no me va a evitar esa sulfatación, esa corrosión. Listo, muchachos. ¿Claros ahí con esto? ¿Claros ahí entonces, muchachos? Bueno, Sí, profe. entonces resulta que los conductores eléctricos, sean de alambre o sean alambre o sean cable, esos conductores están fabricados
para trabajar ya sean cubiertos o desnudos. Si son cubiertos, si traen una cubierta, entonces nosotros decimos que son conductores aislados. Esos conductores aislados tienen un aislamiento específico. ¿Depende de qué? Depende de la utilización. Si yo voy a utilizar ese cable en zonas húmedas o en zonas de alta temperatura o en presencia de hidrocarburos, en presencia de combustibles, listo. Si yo voy a utilizar esos conductores en zonas donde las temperaturas son elevadas o son muy bajas, bueno, todo eso me implica a mí una condición especial ambiental para seleccionar el conductor eléctrico de acuerdo a su aislamiento. El conductor como tal no se va a ver afectado, él sigue siendo el mismo conductor, o sea, sigue siendo el mismo cobre o el mismo aluminio por dentro de un aislamiento. Entonces miremos acá. En este caso, por ejemplo, yo tengo tres tipos de conductores. El TW, ahora vamos a ver qué significan esas siglas. Se dice que trabaja hasta 60 grados Celsius. O sea que aguanta temperaturas hasta de 60, sí, pero no la temperatura ambiente de 60. La temperatura ambiente de 60 más la temperatura del conductor va a superar los 60 grados. Entonces, él aguanta 60, pero teniendo en cuenta que hay una temperatura ambiente que también me lo afecta. THW aguanta hasta 75 grados. El THHN, THWN que aguanta hasta 90 grados. Tenemos esos tres para hacer nuestro comparativo. Internamente sigue siendo el mismo conductor de cobre. Para que tengamos una idea, digamos que este conductor aguanta 20 amperios. Este de acá también. En cambio, este de acá también. Listo. Conclusión, el conductor eléctrico no se ve afectado por el aislamiento. El aislamiento solamente tiene fines en la instalación como tal. Tiene fines en la instalación como tal por por las condiciones medioambientales de esa instalación. Solamente por eso, listo. Entonces, hasta ahí tenemos entonces que yo puedo tener alambre o puedo tener cable, lo puedo tener aluminio, lo puedo tener en cobre y que pues también tiene un aislamiento o puede ser desnudo. De hecho, miren que el conductor que acabé de hacerle el corte en la fotografía, ese conductor es un conductor desnudo. Listo. Aquí aislado. Yo lo puedo utilizar, o sea, que yo puedo tener fase y neutro juntos por el mismo ducto. Por eso estos son los conductores en los que nos vamos a centrar, porque van a ser los que más utilizamos. Ahora miremos esto, muchachos. Ya hablamos de la clasificación de ese conductor por los materiales, ¿cierto? Pero vamos a ver que un conductor eléctrico tiene unas características también físicas que influyen en su funcionamiento eléctrico. Ese conductor eléctrico, por ejemplo, no es un conductor eléctrico perfecto. Él no es perfecto. Ese conductor tiene un poquitico de resistencia al paso de la corriente. Poquito, pero tiene. Por ejemplo, aquí esta tabla que tenemos es una tabla que fue desarrollada en laboratorio, donde los materiales que tenemos aquí en la primera columna del lado izquierdo fueron sometidos a una temperatura de 20 grados Celsius controlada y tomaron 1 metro, ojo pues, 1 metro de alambre de aluminio, ¿sí? De un área o sección transversal de 1 milímetro cuadrado, o sea, un pelito, cogieron un pelito de aluminio y le midieron la resistencia. Un pelito de aluminio de 1 metro de largo con un área o sección transversal de 1 milímetro cuadrado a una temperatura de 20 grados Celsius y le midieron la resistencia. La resistencia dio 0.028. Y así mismo hicieron con todos los materiales que hay allí para determinar una
característica física de los materiales llamada resistividad. O sea que esa resistividad es qué tanto se opone al paso de la corriente eléctrica un conductor. Profe, pero es que eso no tiene sentido. Si es conductor, como que se opone, ¿sí? Se opone. Poquito, pero lo hace. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si en 1 metro de aluminio yo tengo ya resistencia, bajita, pero la tengo, entonces en 100 metros, entonces en 1000 metros, listo. O sea, en la medida que yo, y sobre todo el aluminio, que mire que es con lo que se hacen las instalaciones de las redes aéreas en distribución en líneas abiertas, distribución por baja tensión o por media tensión o por alta tensión. Listo. Todos esos conductores son de aluminio y miren que ellos tienen un poquitico de resistencia, pero la tienen. Listo. Entonces, ojo pues, pilas ahí muchachos que miren la pregunta. Les voy a dejar esta tabla mientras yo voy por un poquito de agua, muchachos, que me estoy quedando seco. Miren la tabla. Miren la tabla. Según esa tabla, ¿cuál de esos materiales que allí aparece es el mejor conductor eléctrico? Ahí les dejo, muchachos. 2 minuticos, ya regreso. Bueno, ¿cómo les fue, pues, muchachos? Vamos a ver, vamos a empezar a hacer preguntas, muchachos, que vamos a dormir aquí, muchachos. A ver, vamos a tomar asistencia primero que todo. Esto es mucha teoría, muchachos, pero vean, ahora ya vamos a empezar esta primera partecita se ve como, yo sé que se ve como un poquito dispendiosa, pero, pero ya luego vamos a hacer ejercicios y vamos a ver, siente uno, muchachos, uno dice, uy, fue pucha, ya, esto ya es otro nivel. Ya créanme, muchachos, no es por nada, pero esto es otro nivel, lo que vamos a ver es otro nivel. Venga, faltó Brian otra vez, muchachos. Ah, no, si me pongo Manuel por aquí. Acá, Ronaldo, me falta Julian. Bueno, ustedes están viendo ahí la asistencia, muchachos. Si hay alguno aquí en clase que no lo tenga aquí, por favor, me lo hace saber. Tengo 17. De aquí, 18.
Bueno, realmente 16, o alguien que de pronto se acaba de salir o algo, o se le cayó la llamada o algo. A ver la señal listo. Bueno, listo, muchachos. Vamos a mirar entonces. Vamos a preguntar entonces aquí a ver. Ole, Brian Benítez, si él no faltaba, más bien juicioso, ¿qué pasaría con el hombre? David Bartolo, Bartolo, tenían de no era. Al Mecho Bartolo y Víctor, pues, vamos por acá. David Ocampo, David pregunta, ¿cuál de esos materiales que tenemos allí es es mejor conductor eléctrico? Según el término de resistividad que ya lo explicamos, ¿cierto? No, no, ¿Cuándo es profe, mejor conductor? Perdón, ¿qué dijo? el platino, ¿no? El platino, ¿O con León, qué oco? eh, no, La plata. la plata sí. Bueno, pues muchachos, aquí el tema de decimales, yo voy a hacer lo siguiente, voy a explicar esto acá que yo a veces he visto a la gente un poquito confundida con esto. Te lo voy a explicar aquí así aparte, muchachos. Miren pues. Voy a insertarle a esto columnas. Esto aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto así. Vamos a ver si me deja partir esto acá. No me deja, entonces me toca aquí así. Dividir celdas. Bueno, columnas. Vamos a meter eso aquí. 2, 4, 5, 6. 6. Listo. Listo, ahora sí. Bueno, entonces miren esto, muchachos. Aquí vamos a tener entonces, yo le voy a colocar a esto, voy a colocarle una orilla, voy a aumentar el tamaño, y esta va a ser la coma. Porque a veces en los decimales nosotros generamos esta confusión. Entonces miren lo siguiente. Este será entre de 0,028.
Este pues mucho más grande, ¿cierto? Entonces pues no lo voy a colocar. Obviamente ese es el de mayor resistencia, 0,0172. Ese será el 0,0222. Este también es de los grandes, ¿cierto? 1,5, 0,0159, 0,111, 0,205 y 0,0549. Listo. Bueno, como ya sabemos que el de mayor resistividad ahí es el carbón, ese es el peor conductor, ¿cierto? En esta tabla ese es el peor conductor, ¿ya? Porque tiene mucha resistencia, no me va a dejar pasar fácilmente la corriente. Listo, me estoy basando incluso en esta imagen que tenemos aquí en el costado inferior derecho, a resistencia eléctrica. Listo. Ahora, según lo que acabamos de ver, entonces vamos a organizar esto. Vamos a organizar esto, muchachos. ¿Cuál es el menor? Ah, ya el compañero dijo, el menor es la plata. Ese es el número más pequeño. ¿Cuál seguirá entonces? Vamos a organizarlo de menor a mayor. La plata sería 1. El cobre. Díganme usted. Profe, Espera. Vamos a dividir las celdas aquí. 6. Y aquí voy a insertarle columnas a la izquierda. Voy a insertarle columnas a la izquierda. Y voy a meter este acá para que no me digan, profe, ¿por qué no lo colocó? Y en esta de acá vamos a decir cuál es vamos a darle que el primer lugar al mejor conductor, ¿cierto? Primer lugar al mejor conductor. Este es el primero, la plata. ¿Sí o no? Listo, ¿cuál seguiría? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo ahí? El cobre. profe. El cobre. Listo. ¿Cuál sigue? El oro. Entonces vamos a ver, déjenme yo pregunto, muchachos, por favor. Vamos a preguntarle a Edier. Vamos a preguntarle a Edier. Edier, ¿nos escucha? Chiquito tiene ahí. Señor, sí, claro, dígame. Listo. Bueno. Ya dijimos entonces que el mejor conductor ahí es la plata. Y un compañero ya dijo que seguía el cobre. ¿Cuál sigue? ¿Cuál estaría en tercer lugar? El oro. El oro. ¿Y por qué? No sería el aluminio.
¿O qué tal el platino? ¿O está seguro? Yo no sé, yo le estoy generando ahí la confusión porque lo quiero sentir seguro. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, yo No, organicé pues, a propósito de estas columnas así, sí, porque cuando ustedes tengan esta situación de decimales así variados, recuerden que los ceros a la derecha, después de la coma, usted puede colocar los que quiera y no afecta el número. Como aquí el número que más decimales tiene son estos que tienen 4 decimales, por eso yo dejé tantas columnas. Pero estas otras yo las puedo completar. Mira, puedo completarlas con ceros. Mira, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Listo. Pues mire que ya los completé. Obviamente, el carbón, pues sí tiene, este sí no tiene, ¿cierto? Lo que es el carbón. ¿Y aquí cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. O sea que este será el noveno y este será el octavo. ¿Sí? Esos ya están ahí definidos, ¿cierto? Porque son muy grandes. Pero mire que estos son 0, 0, todos son 0, y tienen varios decimales. Entonces yo puedo completarlos. Mire, completé con ceros y eso no los altera. Pero sí me facilita a mí, me facilita interpretarlos. Miren, por ejemplo, este es 280. Este es 172. Este es 222. Este es 159. Mire, pues bien, 159 es el número más pequeño. Vamos a ver si es verdad. Sí, es el más pequeño. Luego, ¿cuál sigue? Ah, el 172, sí, señor. Listo. Es que la pilla, muchachos. Ahora sí. Bien. ¿Cuál sigue entonces? el platino. El platino. No. El platino es 1110. El aluminio, Voy a profe, no. compararlo con la coma. Si voy a compararlo con la coma, o sea, esta comparación que yo estoy haciendo acá, esto es un método rudimentario que yo me estoy inventando aquí pues para explicarlo. Pero realmente no es eso, es 0,111, ¿cierto? Sino que si yo completo esto en decimales, yo podría decir que esto es 1110 por 10 a la menos 4. 1, 2, 3, 4. Mientras que aquí tendría 159 por 10 a la menos 4. Y en esta aquí tendría 222, o sea que sí, yo puedo decir acá entonces que usted lo dijo ahora, el oro, pero yo quería que usted estuviera seguro de por qué, mire, 172, ¿cuál sigue? 222. Luego seguirá ¿cuál? Diga usted mismo, ¿cuál sigue entonces? Si este es el tercero, ¿cuál sería el cuarto? El aluminio. Eso es, listo. Listo, el quinto, vamos en 280. Por acá, vea, 549, ¿sí o no? El tungsteno. Profe, El ese que quinto. conductor nunca he escuchado eso. El tungsteno. El tungsteno se utiliza para varias cosas. Principalmente lo vamos a ver como filamento en algunas lámparas de descarga. ¿Listo? Pero también se utiliza en la industria los quemadores, hablemos de los aparatos que calientan, por ejemplo, agua a nivel industrial y que funcionan a gas. Ellos tienen un quemador y ese quemador es el que produce la llama, así como el quemador de la estufa a gas, ¿cierto? Esos quemadores utilizan un electrodo y el material es hecho en tungsteno, se coloca al rojo vivo. Como la resistencia del tungsteno es altica, miren que si comparamos la del cobre con la del tungsteno, es casi 4 veces la del cobre. Entonces, al tener una resistencia más alta, el material yo le puedo colocar voltaje en los extremos y él se va a calentar, genera calor. Recuerden que por donde pasa la corriente eléctrica siempre se genera calor.
y ese material de tungsteno se coloca al rojo vivo, y cuando ya está muy, muy rojo, él enciende el quemador, o sea, el gas que pasa por ahí se enciende. Entonces se utiliza también como una especie de bujía. Lo que pasa es que no es bujía, porque la bujía sí genera un arco eléctrico, como las bujías de los carros o de las motos. Más adelante hablaremos de eso, ¿listo? Bueno, quinto, sexto y séptimo. El platino como sexto, ¿cierto? Y el plomo como séptimo, ahí los tenemos. Es mejor conductor, la plata. Recuerdan que a veces usted, hágale esa pregunta a usted a cualquier persona, inclusive puede ser que no haya estudiado electricidad, ¿cierto? Pregúntele, venga, ¿cuál es el mejor conductor eléctrico que hay? Ah, el oro. O sea, la gente piensa que el oro, como el oro es más caro, la gente piensa que el oro es el mejor conductor. Listo. O yo no sé si alguno de ustedes también, yo les digo la verdad, cuando yo empecé a estudiar electricidad, yo pensaba que el mejor conductor era el oro. Listo, pero miren que no, es la plata. ¿Listos? ¿Claros ahí, muchachos? Sí, profe. ¿Preguntas ahí? Bueno, entonces estamos claros ahí, pues. Bueno, vamos a continuar entonces por acá, muchachos. Resulta entonces que esa característica, muchachos, de la, de la, de la resistividad de los materiales me determina a mí cuál conductor es bueno o malo para dejar pasar la corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros trabajamos básicamente, y ahí sí lo podemos examinar aquí, miren, vean, nosotros trabajamos con plata, no trabajamos porque pues la plata es un material costoso. Imagínense pues nosotros teniendo cables de plata, pues imagínense, o teniendo cables de oro, ¿cierto? Pero miren que a todas estas, el oro, mire que quedó en el tercer lugar. Y en el cuarto, pues el aluminio. O sea que nosotros tenemos como opciones plata, cobre, oro y aluminio. De esos cuatro, los más económicos son el cobre y el aluminio. Son con los que nosotros trabajamos. ¿Listo? Ahora, comparemos lo siguiente. Miren pues, el cobre es mejor conductor que el aluminio, inclusive en una proporción casi del doble. Casi del doble, miren. El aluminio genera resistencia. Por eso es que cuando nosotros hablamos de instalaciones eléctricas hechas con aluminio, la capacidad de que se ve reducida. Claro, porque es que él es un poquito más resistente a la corriente, no me va a dejar pasar tan fácil. Eso entonces nos lleva a nosotros a hablar del siguiente tema, resistencia del conductor. Ya habíamos dicho que esos conductores eléctricos no son perfectos, no son perfectos. ¿Listo? Resistencia del conductor. Nosotros cuando hablamos de la resistencia del conductor, tenemos obligatoriamente que hablar de la resistividad del material. Miren que la resistividad, yo ahora les decía, alguien tomó 1 metro del pedazo de material con un área de 1 milímetro cuadrado y le midió la resistencia. Por eso es que la unidad de la que hablamos en la resistencia de los materiales, la resistividad del material está en ohmios por milímetro cuadrado por cada metro. Y mire que tiene una temperatura específica. Eso es importante porque después, hoy no vamos a alcanzar a verlo, pero después vamos a ver que la temperatura influye en la resistencia del conductor. O sea que cuando yo estoy diseñando una instalación eléctrica, no es lo mismo diseñarla en Pereira, trabajando a una temperatura de 23, 25 grados aproximadamente, a ir a diseñarla en La Guajira, trabajando a 38, 40 grados de temperatura.
Listo, ahí tengo que aplicar unos factores de corrección y aquí vamos a aprender a hacerlo. Pero por ahora, entonces volvamos aquí a la resistencia. Cuando yo hablo entonces de los conductores, yo hablo aquí entonces de estos materiales, perdón, de esta fórmula, donde la resistencia está dada en ohmios, la resistencia sí está dada en ohmios, pero yo aquí entonces voy a hablar voy a hablar aquí, muchachos, vamos a colocar la ecuacióncita, donde yo hablo de resistencia, digo que la resistencia será igual entonces a resistividad. Ojo, miren que la resistividad es entonces es una propiedad física de los materiales. Entonces vamos a ver, me encuentro por acá la letra, esta letra ¿cómo es que se llama? Se llama Rho, ¿cierto? RHO, Rho. Resistividad multiplicado por la longitud del conductor dividido por el área del conductor. ¿Listo? Por favor, muchachos, esta formulita, más que memorizarla, yo lo que necesito es que aprendamos a utilizarla. Miren pues. Este Rho que nosotros tenemos acá, este Rho, voy a colocarle color rojo, obedece a esta resistividad. ¿Listo? Obedece a esta resistividad. O sea que cada vez que yo vaya a calcular la resistencia de un conductor, tendré que utilizar esta tabla. Pero pues nosotros no vamos a imaginar cada que nosotros tengamos que hacer un diseño, venir a calcular la resistencia del conductor, no. Los fabricantes de los conductores eléctricos ya nos entregan este valor, pero nosotros necesitamos saber de dónde sale. Nosotros como diseñadores necesitamos saber de dónde sale. ¿Listo? Entonces yo ahí tengo Rho en sus unidades. Vamos a mirar las unidades. Entonces las unidades de esto son ¿qué unidades es que son? Ya habíamos dicho. Ohmios por milímetro cuadrado por cada metro, ya me acuerdo. Profe, esa es la fórmula para hallar la resistencia de un conductor, ¿cierto? Para hallar la resistencia de un conductor, sí, señor. Ay, muchachos. Hace poco utilicé el símbolo y ya no lo encuentro. Ah, lo acá, es que tenía por acá. Ohmios, listo, ohmios. Ohmios por milímetro cuadrado. Milímetro cuadrado. Milímetro cuadrado. Por cada metro. O sea, dividido metro. Listo. Por eso es que la longitud del conductor yo la tengo que dar en metros. El área del conductor la tengo que dar en milímetros cuadrados.
Creo que por favor le presten atención a esta fórmula y me digan si hay dudas ahí. Porque es que esta resistencia, por eso la resistencia, ahorita vamos a ver, que la unidad en la que me debe quedar es en ohmios. Listo, claro, miren, yo tengo estos milímetros cuadrados que están dividiendo, miren, estos milímetros cuadrados que me van con estos milímetros cuadrados. Y estos metros que acá están dividiendo, mírenlos, estos metros se me van con estos metros de acá. Me quedan ohmios, por eso la resistencia del conductor también sea como las resistencias de los elementos físicos, electrónicos, que ustedes ya conocen, las resistencias en ohmios. Yo las mido en ohmios. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues. Claro, ahí muchachos, ¿cómo la ven? Bien, profe, bien. Listo, bueno. Entonces, ahora sí. Miren lo que vamos a hacer. Resulta que hay unos materiales. Yo voy a verificar por acá. Vamos a ver si aquí lo tengo. Uno punto 63, 1.75. Bueno, vamos a ver si por aquí encuentro alguna tabla. No te la tenemos, ve. Ya me acordé, muchachos, y se la voy a compartir ahora. De conductores, vamos a ver si todavía. Les voy a compartir esta tabla, muchachos, que la vamos a utilizar mucho. Competencias, acá están. Sistemas de distribución.
calibres completos. Y esta la voy a llevar a la carpeta de ustedes. Listo. Entonces acá tenemos una tabla muy completa de todos los calibres. Ahora vamos a ver qué es todo esto de los calibres. Ahora lo vamos a aprender bien. Pero nosotros vamos a hablar del cable calibre 14, por ejemplo. ¿Listo? Cable calibre 14, diámetro del conductor, es el diámetro del conductor 1.63. Cable calibre 14, 1.63. Este diámetro es del conductor, listo. Bueno, muchachos, aquí nos toca a nosotros desempolvar un poquito más de otros conocimientos y es cómo hallar esta área del círculo, ¿cierto? Porque esta área es correspondiente al área de este círculo que hay acá. Área del círculo. ¿Listo? Área del círculo, muchachos. Área del círculo será igual entonces a será igual el área del círculo. No es pi por diámetro al cuadrado, dividido 4. Eso, si es por el diámetro, si es dividido 4, sí. Sabría decir yo, le faltó, pero no, ya lo completó. Sí. Listo, entonces tenemos que es, señor. Y la otra no sería pi por radio al cuadrado. ¿La otra qué? Sería pi por radio al cuadrado. Eso es también válido, ambas, pero vamos a deducirla. Listo, miren pues, yo utilicé pi hace poquito, vale, pi por bueno, si dejémosle ese asterisco ahí de por pi por, entonces, ¿qué estamos diciendo? Pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, miren pues, ¿qué es el radio? Es el diámetro dividido 2, ¿sí o no? Miren, este radio no es más que el diámetro dividido 2. Bien. Yo lo voy a colocar aquí con D mayúscula. El diámetro dividido 2. Pero todo esto al cuadrado. ¿Sí o no? Miren que es que el radio es el diámetro dividido 2. O sea que cuando yo coloco esto al cuadrado, lo coloco al cuadrado arriba y lo coloco al cuadrado abajo. Por eso la compañera dijo, no es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Listo, porque es lo mismo, miren. Listo, sí la pillan, muchachos. Cualquiera de las dos sirve. Cualquiera de las dos aplica. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Cuál creen que es más fácil? A mí me gusta el radio al cuadrado, más fácil. Pi por radio al cuadrado, listo. Ya. Lo que pasa es que tienen que tener cuidado cuando Profe, yo una hablo del preguntita. radio, que es la mitad del diámetro, señor. ¿Y esa formulita ya para qué es?
Esa porque nosotros necesitamos hallar el área del conductor. Mírenla aquí, véanla. Miren que aquí yo necesito el área del conductor. Área del conductor. Yo necesito calcular toda la masa del conductor. Miren, la longitud y el área. La longitud y el área determino, multiplicándolo por la resistividad, obviamente, determino la resistencia del conductor. Vamos a hacer un primer ejercicio y va a ver para qué la necesitamos. Listo. Miren pues, el cable calibre 14, vamos a planteemos el ejercicio. Calcular la resistencia eléctrica de un conductor de cobre calibre. Los calibres se marcan o se dicen de esta manera: calibre número 14 AWG. Es un estándar norteamericano, muchachos. Es un estándar norteamericano para determinar el calibre de los conductores. Ustedes saben que nosotros tan chipchombianos nos creemos muy norteamericanos a veces, pero porque copiamos muchas cosas de ellos, ¿sí? Entonces vamos a calcular esa resistencia, muchachos. Calcular la resistencia eléctrica. Perdón un momentico, muchachos. Papá. Bien, bien, papá. Regáleme un momentico, estoy en clase y apenas termine le marco. ¿O es urgente? Si es urgente, no. Ah, bueno, hágale pues, papá. Apenas termine clase le marco, listo. Bueno, Dios lo bendiga, papá. Quiero mucho, un abrazo. Chao. Chao. Listo, muchachos. Entonces, vamos a calcular la resistencia de un cable. Pero necesitamos saber no solamente el calibre, calcular la resistencia eléctrica de un conductor número 14 AWG con una longitud de 200 metros, le colocamos. Démosle 500 metros. 500 metros. 500 metros de longitud. Listo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula allí. Entonces, pues que aquí lo va a responder al compañerito que estaba preguntándome ahora que para qué necesitamos esa fórmula de allí. Mira pues, vea. Mira pues. Voy a calcular la resistencia del conductor. ¿Tengo la resistividad? Sí, porque me están diciendo que es que el conductor es de cobre. ¿Listo? Recuerden que cobre es Cu. ¿Listo? Miren, es de cobre. Ah, claro, yo vengo y miro aquí el cobre. Resistividad 0.0172. ¿Listo? Pues tengo la resistividad. ¿Tengo la longitud? Sí, 500 metros. ¿Tengo el área? No tengo. Y aquí me toca utilizar esta fórmula. ¿Cuál de las dos? La que usted prefiera, de su preferencia. Listo, ahí la tengo. A mí me parece lo que yo les decía, vamos a darla más. A veces la gente se enreda con la del diámetro. No, profe, yo no me enredo, para mí es muy fácil. Listo, utilícela, no hay problema. Listo. Listo, muchachos. Muchachón, que me ha preguntado ahora, ¿cómo la ve? Ya sabe por qué necesitamos entonces las dos fórmulas. El área del círculo, mírela aquí, es que yo de pronto aquí no la coloqué, voy a colocarla. El área del círculo, porque veo el conductor, como lo quieran llamar. A veces, muchachos, ojo, ustedes a veces van a encontrar esta fórmula de esta forma, mire pues.
Pueden también encontrarla de esta forma. En vez de el área con una A, le colocan una S mayúscula. Es la misma. La S por lo que es la sección transversal del conductor. ¿Listos? Preguntas hasta acá, muchachos. Ya planteamos y ya sabemos por qué necesitamos utilizar estas dos fórmulas. Ahora vamos a utilizarlas. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces arranquemos por aquí, por este lado. Voy a calcular el área del conductor. Es que es pi r al cuadrado. Yo ya tengo que, entonces, vamos a arrancar por acá. Calcularemos el área del conductor. Número 14 AW con un diámetro de 1.63 milímetros. Claro, ahí está, diámetro 1.63 milímetros. Listo, este es el primer paso. Calcularemos el área del conductor número 14AWG con un diámetro de 1.63 milímetros. Eso es solamente del conductor. ¿Cómo así, profe? Sí, es que recuerden que ahora hablamos de cables y miremos que él tiene un conductor, que es el que ustedes ven aquí de color rojo, y tiene un aislamiento que es el de color azul. Ese diámetro es solamente del conductor. ¿Listo? Entonces, si el diámetro es de 1.63, entonces el radio será, ¿de cuánto era el radio? El radio es la mitad del diámetro, ¿sí o no? Ojo, pues no nos vayamos a embolatar ahí. 0.815. 0.815. El diámetro, ¿punto qué? 815. 815 milímetros, ¿sí o no? ¿Alguien no sabe de dónde salió ese 0.815? Ojo que eso lo vamos a necesitar, muchachos. Listo. Bueno, entonces supongo que estamos ahí claros. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Reemplazar. Voy a reemplazar acá, muchachos. ¿Cuánto vale pi? 3.141654. Vamos a hacerlo con 3.1416 por el radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? Bueno, entonces 0.815 milímetros al cuadrado. Por favor, ¿cuánto da esto? Eso, pues miren, de este 1.63 milímetros pasamos a este 0.815 milímetros, ¿cierto? Era el diámetro dividido 2. Si a mí me dan el radio, pues listo, ya le dieron el radio, hágalo con el radio. O si usted tiene el diámetro, aplique esta fórmula, mírela. Con el diámetro también lo puede hacer de esta manera.
Listo, cualquiera de los casos funciona. Profe, da Señor. 2.086. Aquí ya lo voy a colocar al cuadrado, mírenlo, ahí está. ¿Cuánto le da? 0.86. 2.086. Milímetros cuadrados, ¿sí o no? Hasta ahí calculé que el área del conductor. Yo tengo una tabla aquí en la que esos valores ya están, veanlo, acá está. 2.08080, el área de ese conductor. Pero nosotros necesitamos saber de dónde salió eso, es que nosotros somos tecnólogos. Listo. Entonces ya tengo el área del conductor, miren, ahí está. Vamos a verificar. Obviamente, si yo tomo los valores, si yo tomo el valor de pi completo, pues obviamente me voy a acercar más a ese valor, ¿cierto? Yo, por ejemplo, voy a coger 6 decimales de pi y lo voy a multiplicar, pero entonces el diámetro de 1.63 dividido, así, 0.815, ahí están todos los decimales. Al cuadrado por pi, 2.0867. Ojo, muchachos, aquí cuando yo vaya a aproximar, si yo voy a aproximar aquí 2.0867, eso sería 2.087, ¿sí o no? Yo creo que esto aquí es 12, es 88. Bueno, vamos a ver. Listo. Vamos a dejarlo así, pues, muchachos, para no complicarnos allí. Listo, ya tengo el área del conductor. Ahora sí voy a aplicar el resto de la fórmula. El resto de la fórmula es esta que tengo aquí. Rho por la longitud sobre el área. Listo. Entonces me voy a Rho por la longitud sobre el área. Vengo acá. Rho. ¿De cuánto es Rho del 0.0172, el del cobre? Resistividad al cobre. Vamos a ver, resistividad al cobre. 0.0172. ¿Sí o no? Listo. Están tomando nota, muchachos. Yo espero que estén tomando nota, juiciosos. 0.0172. La longitud, la longitud son 500 metros. Y el área del conductor, la acabamos de hallar. 2.086. ¿Cuánto me da esto, muchachos? Por favor. La resistencia de un conductor de 500 metros en cable, en cobre calibre 14 WG. A mí me Profe, dio 4.12. 4.12. Sí, a mí me dio eso. Pues no sé si alguien más le habrá dado. ¿Tiene otro valor? sí, así es, profe. Listo. 4.12, ¿qué? Ohmios. Ohmios, profe. Eso es ohmios.
Eso no da ni vacas, ni aviones, ni marranos, eso da ohmios. O con las unidades, muchachos, que eso siempre nos acerca a la realidad de lo que estamos hablando. ¿Quién tiene preguntas ahí, muchachos? Profe, ¿esos 500 son de qué? 500 metros, la longitud del cable, véalo. Ah, listo, listo. Bueno, entonces miren pues, muchachos, ¿para qué nos sirve todo esto? Se preguntarán. ¿Listo? Resulta que nosotros vimos cómo utilizamos los circuitos, análisis de circuitos, cómo los utilizábamos con fuentes de voltaje, corrientes y resistencia. Un cable calibre 14 es un cable que soporta hasta 20 amperios. Pero supongamos que yo voy a conectar allí una lamparita o varias lámparas o qué sé yo, un elemento, un artefacto que consume 5 amperios. En el ejercicio que yo les estoy planteando, sucede lo siguiente. Un ejercicio como este. Tenemos una fuente de voltaje, ¿sí? Una fuente de voltaje que me entrega 120 voltios. Listo. Una fuente de voltaje que me entrega 120 voltios AC. Tengo una resistencia que me ofrece ese conductor eléctrico. Una resistencia que me ofrece ese conductor eléctrico. Pero resulta que yo tengo fase y tengo neutro. Eso me está alimentando, yo les dije, una carga cualquiera, ¿cierto? Pero esa carga me pide por allí 5 amperios. Por ahí pasan 5 amperios. Esos 5 amperios no solamente van por la carga, pasan por esa resistencia y también va a pasar, muchachos, va a pasar por esta otra resistencia. Es que el conductor es de ida y de vuelta. Ojo pues, pregunta. ¿De cuántos ohmios fue? 4.12 ohmios. Pregunta, muchachos. Esto es un circuito serie.
Esto es un circuito serie. En un circuito serie, el voltaje de la fuente se divide en las cargas que hay allí. Aquí tengo tres cargas. La carga principal, ¿cierto? Yo no sé qué sea. Vemos que eso es, qué sé yo, vamos a inventarnos que eso es un motor. Esto es un motor. Ese motor que consume 5 amperios está alimentado con un cable calibre 14. 500 metros, eso es una exageración, eso realmente no pasa. Uno no va a poner eso tan largo. Pero digamos que sí, se colocó a 500 metros, muchachos. 500 metros de longitud. Ya calculamos y vimos que la resistencia del conductor nos daba esto. Ahora, ¿cuántos voltios se caen en cada una de las cargas, muchachos? Por favor, les voy a dar 5 minuticos para que lo resuelvan entre todos. Trabajo colaborativo. 5 minuticos. 5 minuticos para resolver. Ahí, muchachos. Vamos a resolver ahí. ¿Listo? ¿Cuántos voltios le llegan al motor? Porque es que hay un voltaje que se va a caer aquí. Aquí. ¿Listo? 5 minuticos ahí, muchachos. Voy a silenciar mi micrófono. Ustedes pueden hablarse entre todos ahí y ayudarse. ¿Listo? No, muchachos, así de claros están ustedes que no tienen necesidad de ayuda.
Profe, hay que averiguar ese voltaje, ¿cierto? Sí, señor, el voltaje. Y para saber el voltaje que le está llegando a la carga, tiene que saber cuántos voltios están cayendo en la resistencia del cable. O sea, el conductor tiene una resistencia y ahí se está cayendo voltaje. O sea que ahí caerían 20 voltios, 20.6 voltios y le llegarían 100 voltios al motor, o ¿cómo sería ahí? Por ahí es el asunto, pero acuérdese que tiene dos cables, no solo uno. Son 500 metros, pero ustedes son 500 en la fase y 500 en el neutro. Profe, yo usé una fórmula. Me dio 32.91 de caída. No tanto, bueno, es que hay varias fórmulas para calcular caída de tensión, pero implican otros aspectos que apenas vamos a ver. La idea es que sea con la fórmula que conocemos, pues, de voltaje igual a corriente por resistencia. Profe, entonces se utilizaría la resistencia de los dos cables. Sí, señor, con la resistencia de los dos cables. Entonces Entonces, daría 41.2. eso es, o sea, se caen, ojo, pues aquí yo diría, entonces empezaría aquí así, aquí son 5 amperios por 4.12 ohmios, ¿cuánto da eso? 20.6. 20.6 voltios, ahí se caen 20.6 voltios. Por eso, profe, o sea que al motor le llegarían 100 voltios. No, porque es que eso se cae en un cable, y recuerden que aquí tengo otro cable, aquí se caen otros 20.6. Ah, ya. Entonces Listo, le llegarían, se le caerían 41.2, ¿cierto? eso es. ¿Y cuántos voltios llegan entonces acá? 78.8. Eso es. Listo, 78.8 voltios. O sea que ese motor no funcionaría. Va a ser capaz de funcionar con 80 voltios. No es capaz. No es capaz ni siquiera de arrancar. Se caería aún más el voltaje intentando arrancar porque la corriente se sube. Listo. Entonces, muchachos, a mí me gusta mostrar esto porque a veces cuando estamos empezando a estudiar electricidad, vemos una cantidad de cosas y uno dice, uy, no, pero es que esto, ¿cuándo era que nosotros vamos a conectar un bombillo? ¿Cierto? Pero miren que hay que tener unos conceptos y esos conceptos son aplicables completamente.
Y de hecho, si yo no aplico bien esos conceptos, puedo tener inconvenientes. ¿Listo? Bueno, entonces, pues, a eso necesitamos ahí esa parte. Entonces, miren, pues, de esta manera yo calculo la resistencia de un conductor con esas dos formulitas. La fórmula de la resistencia con la resistividad implicada y pues tengo que hallar el área del conductor. De todas maneras, yo les voy a entregar a ustedes ese documento. Listo, y en este documento pues ya están las áreas ahí. Área o sección transversal, vean, cross section. Esa sección transversal es lo mismo que el área. En milímetros cuadrados, vean, ahí está. Listo. Están todos los calibres. Todos los calibres. El calibre de los conductores, muchachos, o sea, no puede ser que usted compre, es que ese cable que yo compré calibre 14 es como más gruesito que aquel otro. No. El cobre como tal es el mismo. Siempre, eso no debe cambiar. Listo. Lo que sí ha pasado es que en los últimos años han entrado conductores eléctricos al comercio fabricados con materiales reciclables y no son de muy buena calidad, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Listo. Si usted en alguna oportunidad, los que trabajan, han visto, hay muchos conductores eléctricos y a veces nosotros por precio trabajamos con calidades de dudosa procedencia. Y cuando ya está funcionando es cuando vemos los problemas. En el cable, no, en el cable pues como conductor como tal, pues para instalaciones eléctricas, se ha visto pero poco, porque la mayoría de las personas preferimos utilizar marcas reconocidas. Después vamos a hablar de esas marcas. Pero en lo que sí se ve mucho es en el cable coaxial de muy mala calidad. Se ven cables coaxiales de muy mala calidad. Bueno, muchachos, entonces claros acá, ¿cómo calcular la resistencia del conductor? Sí, señor, claro. Van a hacer, por favor, el mismo ejercicio, pero con el conductor de aluminio. Conductor de aluminio, en el mismo calibre, pero aluminio. Mismo calibre, aluminio. Voy a pasarles esta tablita acá. Profe, también la misma longitud. Sí, la misma longitud. Hagámoslo con la misma longitud. La misma longitud, muchachos, sí. ¿Cuánto es el diámetro del aluminio? ¿El diámetro de qué? ¿De qué? En aluminio, el mismo. No cambia, no cambia. Eso, el calibre se refiere a eso, el calibre se refiere al diámetro. Si es calibre 14, el diámetro es el mismo. Profe, 6.71. 6.71, mire todo lo que sube la resistencia. Y realmente sería 12. Casi 12.5, porque son dos cables. $13.42. 13.42. Sí, Sí, pues sí, siendo los sí. dos cables. Imagínense, ese punto 42 por 5 amperios. ¿Cuánto da eso?
sea que cuando ese cable es de aluminio, el voltaje se cae más todavía. 67.1. Imagínense. No le llega ni la mitad del voltaje a ese motor. Listo, entonces muchachos, estamos aprendiendo recogiendo mejor información para nuestros diseños, muchachos. Bueno, entonces vamos a dar esta otra información para que ya hagamos el cierre, muchachos. Esta información es corta y rápida. Los conductores en su aislamiento tienen una nomenclatura, ¿cierto? Nosotros hablamos del conductor TF, del conductor TW, del THW, del THHN, THWN, y todas esas siglas tienen un significado. Esas siglas se refieren a las características que adquiere el conductor por su aislamiento para estar en presencia de un ambiente específico. Por ejemplo, si yo necesito un cable que soporte humedad, tiene que ser un cable que tenga W en su aislamiento. Esa W se refiere a la palabra wet en inglés. Listo, recuerden que todo esto es norteamericano. Cuando nosotros hablamos de los cables TW, entonces hablamos de un cable que tiene aislamiento termoplástico y que es resistente a la humedad. Y cuando hablamos de un THW, es un cable que resiste hasta 75 grados y es termoplástico y resistente a la humedad, porque cuando no tiene W, es un cable que el aislamiento resiste hasta 60 grados. Eso, mira aquí en la parte de abajo de la tabla lo dice. Listo, entonces en todo esto que tenemos acá, muchachos, esto es un resumen de las siglas porque hay muchas más. La norma NTC 2050 tiene todas las siglas que se usan en los conductores, las pueden consultar allí. Pero nosotros entonces sí tenemos, muchachos, tenemos, a propósito, muchachos, ustedes de normatividad, eso sí vieron algo, ¿cierto? Sí, profe. La normativa, sí, bueno, listo. Entonces, bueno, muchachos, estas son solamente una parte de las siglas, hay muchas más, hay otras siglas, pero estas son las más utilizadas. Por eso cuando hablamos del cable THHN, mire que es THHN, o sea que tiene una T, dos H y una N, mire. Aislante termoplástico, aislante de 90 grados y tiene cubierta de nylon. Esos que tienen cubierta de nylon, miren aquí está en la imagen, miren que es una cubiertica transparente que trae el conductor encima. Esos conductores con cubierta de nylon son conductores que soportan inclusive estar en presencia de hidrocarburos. Yo no sé si alguna vez a ustedes les llegó a pasar o llegaron a ver o han llegado a experimentar, uno a veces de pelado hace por ahí locuras. Si alguien alguna vez llegó a echar, por ejemplo, un poquito de gasolina en un vaso de icopor, eso se lo come, se derrite, ¿cierto? O en un vaso plástico, dependiendo de qué tan grueso sea el plástico, también termina atacándolo, o sobre todo cuando uno echa thinner. Esos solventes y esos hidrocarburos, en presencia de algunos materiales plásticos, el plástico se daña, se rompe. Esto lo mismo pasa con los aislamientos de los conductores. Por eso traen ya esa cubierta de nylon. Esa cubierta de nylon es resistente a gasolina, aceites. Eso no se ve afectado. Y en sí, todos los conductores, de acuerdo a lo que vayamos a realizar, entonces tienen características específicas y especiales. En su construcción, para nosotros, pues tener una mayor facilidad de utilización de estos en un ambiente específico. Entonces, bueno, vamos a hacer el cierre de la siguiente manera. Factores importantes a la hora de hablar de conductores eléctricos. O sea, ¿qué es determinante en un conductor eléctrico y por qué?
Por ejemplo, la longitud del conductor. Ya vimos que si yo tengo un conductor muy largo, la resistencia aumenta, ¿cierto? Miren que eso inclusive lo podemos expresar y apreciar matemáticamente. Miren, la resistencia del conductor está dado entonces por la resistividad del material multiplicado por la longitud del conductor dividido por el área del conductor. O sea que yo puedo decir que un conductor, si es muy largo, la resistencia es muy grande. Si es muy grueso, porque es el área, mire, entre más grande sea el área, más grueso es el conductor. Si es muy grueso, más bajita la resistencia. O sea que es mejor. O sea que un cable entre más grueso, mejor. Sí, mejor. Menos resistencia va a tener el conductor, menos se va a oponer al paso de la corriente. Y la resistividad, pues nosotros trabajamos básicamente, ya dijimos, con dos tipos de conductores tipificados por el material, en aluminio o en cobre, ya, solamente esos dos. Entonces nosotros la resistividad no la podemos alterar, nosotros con lo que jugamos es con la longitud y con el calibre. El calibre pues por el área, ¿cierto? El área del conductor. Luego vamos a ver, muchachos, la próxima clase, vamos a ver que la temperatura también me afecta al conductor. Por eso es que la tabla, que aquí está dada, la resistividad, dice que es para 20 grados Celsius, porque la temperatura altera las propiedades físicas de los materiales. Y los conductores eléctricos no iban a ser los de menos, también se ven afectados. Listo. Entonces, muchachos, ese es el cierre y ese es el tema que teníamos para hoy. Empezar el tema de conductores. Quería que aprendieran esa parte, calcular la resistencia del conductor y que viéramos para qué sirve. Esto sirve para esto. Después vamos a ver qué implican, que hay otros factores pues que implican ahí y que son importantes para calcular la caída de tensión en conductores. Pero estos son los más normales. Listo. Bueno, muchachos, yo creo que no es más por hoy, me están esperando en otra reunión. Entonces tendré que dejarlos, muchachos. Listo, Profe, profe. muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Recuerden que ahí queda abierto el link para que suban la foto del plano. Y entonces nos vemos el lunes con la ayuda de Dios, muchachos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe. Hasta Listo, luego. Gracias, profe, hasta luego. Listo, muchachos. Hasta luego. Listo, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, con gusto.